Mi marido me metió un paquete en la maleta sin decirme nada y sin imaginar ni por un segundo lo que yo haría con él. Lo saqué en silencio y lo pasé a la maleta de su secretaria justo antes de que ella entrara al control de seguridad. Lo que pasó después no lo olvidaré nunca. Se derrumbó completamente, lloraba sin poder respirar, suplicaba a los guardias con una desesperación que no parecía real, mientras él observaba desde lejos sin moverse, sin hablar, sin intentar ayudarla en ningún momento. Esa cara que él tenía no era de sorpresa. Era la cara de alguien al que acaban de atrapar. Ahí entendí que los dos llevaban tiempo mintiéndome y que lo que acababa de pasar era solo el principio de algo mucho más oscuro de lo que yo podía imaginar. ¿Qué estaba escondiendo el hombre que juraba amarme dentro de mi propia maleta? No siempre fue así. Hubo un tiempo en que todo entre nosotros tenía sentido y yo creía, con una convicción que ahora me parece ingenua, que habíamos construido algo real y sólido. Marcos y yo nos conocimos cuando los dos teníamos muy poco. Él tenía una idea, mucha energía y ningún capital. Yo tenía organización, paciencia y la disposición de apostar por alguien en quien creía de verdad. Trabajamos juntos desde el principio, los dos sentados en la misma mesa, resolviendo los mismos problemas, celebrando cada pequeño avance como si fuera una victoria enorme porque en ese momento lo era. La empresa creció. Primero despacio, luego de golpe. Los contratos se multiplicaron, los viajes aumentaron y el espacio físico de la oficina ya no alcanzaba para todo lo que estaba entrando. Fue en ese momento cuando él me pidió que me quedara en casa. No lo planteó como una imposición sino como una decisión lógica. Alguien tenía que estar con los hijos, alguien tenía que sostener la casa mientras el negocio exigía cada vez más tiempo y presencia. Yo acepté porque confiaba en él y porque en ese entonces todavía pensaba que las decisiones que tomábamos juntos respondían a lo que era mejor para los dos. Me alejé de la empresa sin darme cuenta de lo que eso significaba realmente. Dejé de saber quién entraba, quién salía, con quién se reunía, qué contratos firmaba. Mi mundo se redujo a los niños, a la casa, a los compromisos sociales que él consideraba importantes para la imagen del negocio. Y yo cumplí con todo eso sin quejarme porque me decía a mí misma que así funcionaban las cosas cuando una familia decide crecer de verdad. Daniela llegó 3 años antes de ese viaje. Marcos la mencionó de pasada una noche en la cena, dijo que habían contratado a alguien muy eficiente para manejar su agenda y sus comunicaciones. No le di mayor importancia. Las empresas necesitan gente organizada y él siempre había sido cuidadoso con las personas que elegía para trabajar cerca de él. La primera vez que la vi fue en una cena de fin de año de la empresa. Era discreta, puntual con las palabras y tenía una forma de moverse en los espacios que sugería que sabía exactamente dónde estaba parada. Me saludó con una sonrisa correcta y no volvimos a cruzar más de 3 frases esa noche. Pero hubo algo que registré sin procesarlo en ese momento. Cuando Marcos se acercó a la mesa donde ella estaba, su lenguaje corporal cambió. No de forma escandalosa ni evidente. Fue algo pequeño, casi imperceptible. Una relajación en los hombros. Una sonrisa que llegaba medio segundo antes de lo normal. La seguridad de alguien que está en terreno conocido. Lo guardé en algún lugar de la mente sin ponerle nombre y seguí la noche como si nada. Los meses siguientes trajeron más viajes, más reuniones de las que yo no sabía nada y más silencios en casa que los dos llenábamos con la rutina y con los niños. Cuando le preguntaba cómo iba todo en la empresa, respondía con generalidades, con números positivos y con la misma frase de siempre, todo bajo control. Y yo le creía porque quería creerle y porque en ese entonces todavía no entendía que hay personas que mienten con la misma naturalidad con la que respiran. La invitación al viaje me sorprendió. Llevábamos mucho tiempo sin hacer nada juntos que no fuera una obligación social y de repente apareció con 2 pasajes y una sonrisa que no había visto en meses. Dijo que era un viaje importante, que cerraría un contrato que cambiaría el rumbo de la empresa y que quería que yo estuviera ahí. Me pareció una señal. Pensé que algo había cambiado en él, que había decidido volver a incluirme, que quizás el distanciamiento de los últimos tiempos había sido solo una etapa difícil que estábamos dejando atrás. Hice la maleta con una ilusión que ahora me da vergüenza recordar. En el aeropuerto todo parecía normal hasta que no lo fue. Cuando los guardias de seguridad rodearon a Daniela, mi primer instinto fue quedarme quieta. No moverme. No hablar.
Observar cada detalle de lo que estaba pasando frente a mis ojos como si fuera una escena que no me pertenecía, aunque yo había sido la que había puesto todo en movimiento sin saber exactamente lo que estaba haciendo. Marcos se alejó despacio hacia un costado. No corrió, no levantó la voz, no hizo ningún gesto que llamara la atención. Se movió con una calma que en ese momento me heló la sangre porque no era la calma de alguien inocente que no entiende lo que está pasando. Era la calma calculada de alguien que ya había pensado en esta posibilidad y sabía exactamente qué hacer si llegaba a ocurrir. Me acerqué a él con cuidado y le pregunté en voz baja qué estaba pasando. Me miró un segundo antes de responder, solo un segundo, pero fue suficiente para ver algo que nunca había visto en sus ojos. Miedo. No por ella. Por él mismo. Me dijo que no sabía nada, que seguramente era un malentendido, que estas cosas pasaban en los aeropuertos y que lo mejor era no involucrarse. Tomó mi brazo con suavidad y trató de guiarme hacia la sala de abordaje como si nada de lo que estaba ocurriendo tuviera algo que ver con nosotros. Pero yo había tocado ese paquete con mis propias manos. Esa noche en el hotel no dormí. Me quedé mirando el techo mientras él roncaba a mi lado con una tranquilidad que me resultó insoportable. Me levanté en silencio. Tomé su teléfono de la mesa de noche y lo desbloqueé con el código que había visto escribir cientos de veces sin prestarle atención. La pantalla se iluminó y lo primero que apareció fue una conversación con un número guardado solo con una inicial. No era una conversación de trabajo. No eran instrucciones de negocios ni confirmaciones de reuniones ni ninguna de las cosas que uno esperaría encontrar en el teléfono de alguien que viaja por razones profesionales. Eran mensajes que hablaban de tiempos, de cantidades, de destinos y de una cuenta que yo nunca había escuchado mencionar. Había también fotos. No de documentos ni de contratos. Fotos de los dos en lugares que yo reconocí porque habían coincidido exactamente con viajes que él me había descrito como reuniones de trabajo en las que mi presencia no era necesaria. Guardé el teléfono exactamente donde estaba y volví a la cama sin hacer ningún ruido. No lloré esa noche. Lo que sentí no era tristeza todavía. Era algo más frío y más claro que la tristeza. Era la certeza absoluta de que todo lo que creía saber sobre mi propia vida había sido construido sobre algo que no era real y que si no actuaba con inteligencia desde ese momento, perdería mucho más que un matrimonio. Al día siguiente me comporté con normalidad. Desayuné con él, escuché sus explicaciones sobre la reunión que tenían programada y asentí en los momentos correctos como si mi cabeza no estuviera procesando a toda velocidad cada detalle de lo que había descubierto la noche anterior. Aprendí algo importante en ese desayuno. Cuando alguien no sabe que ya lo descubriste, se vuelve completamente legible. Cada pausa, cada palabra elegida con demasiado cuidado, cada sonrisa que llegaba un momento después de lo natural se convertía en información. Antes de salir del hotel tomé una decisión. No iba a confrontarlo. No iba a llorar ni a reclamar ni a hacer ninguna de las cosas que él probablemente esperaría de mí si llegara a sospechar que algo había cambiado. Iba a observar, iba a recolectar todo lo que pudiera y no iba a mover ninguna ficha hasta tener en mis manos algo que fuera imposible de negar. Porque había entendido una cosa con absoluta claridad esa noche. Lo que estaba escondido en mi maleta no era solo una traición sentimental. Era algo con consecuencias mucho más grandes y yo necesitaba saber exactamente de qué tamaño era lo que estaba enfrentando. Volví de ese viaje siendo una persona diferente a la que había subido al avión. Por fuera todo seguía igual. La misma casa, la misma rutina, los mismos horarios. Pero por dentro algo había cambiado de forma permanente y ya no había manera de revertirlo. Cuando uno ve lo que yo vi, cuando toca con sus propias manos lo que yo toqué, no existe ningún camino de regreso a la ignorancia. Y yo no quería ese camino de regreso. Lo que quería era entender hasta dónde llegaba todo aquello antes de dar cualquier paso. La primera decisión inteligente que tomé fue no cambiar nada de mi comportamiento en casa. Seguí cocinando, seguí preguntando cómo le había ido en la oficina, seguí durmiendo en la misma cama y respondiendo sus mensajes con la misma velocidad de siempre. No era fácil. Había momentos en que lo miraba hablar y sentía algo muy parecido a la náusea, pero me concentraba en respirar y en recordarme que cada día que pasaba sin que él sospechara era un día que yo podía usar para recolectar información. Empecé por lo más accesible. Teníamos una cuenta conjunta que yo había dejado de revisar con detalle porque él siempre decía que los movimientos de la empresa eran complicados y que era mejor que lo manejara él para no generar confusión.
Abrí el historial completo de los últimos 2 años y me senté frente a la pantalla con una libreta y un lápiz. Lo que encontré en las primeras 2 horas me dejó sin palabras. Había transferencias periódicas a cuentas que yo nunca había visto mencionadas en ninguna conversación sobre la empresa. No eran montos pequeños. Eran cifras que salían con una regularidad demasiado exacta para ser casuales, siempre el mismo día del mes, siempre hacia los mismos destinos. Anoté todo. Fechas, montos, referencias. Cerré la sesión y guardé la libreta en un lugar donde sabía que él nunca buscaría nada porque en 12 años de matrimonio nunca había mostrado el menor interés por los libros que yo leía. La segunda cosa que hice fue empezar a prestar atención a los documentos que llegaban a casa. Él tenía la costumbre de dejar papeles sobre el escritorio de su estudio sin demasiado orden porque sabía que yo nunca entraba ahí a revisar nada. Eso había sido cierto durante años. Dejó de serlo. Comencé a pasar por ese cuarto cuando él no estaba y a fotografiar todo lo que me parecía relevante sin mover nada de su lugar. Contratos, estados de cuenta, correos impresos, confirmaciones de transferencias. Construí una carpeta en un correo electrónico que abrí desde un dispositivo que él no conocía y fui guardando todo ahí con fechas y descripciones. Fue durante una de esas revisiones que encontré algo que no esperaba. Un documento con el nombre de Daniela como beneficiaria de una cuenta asociada a la empresa. No como empleada. Como socia. Con una participación que no aparecía en ninguno de los registros oficiales que yo había visto antes. Lo fotografié 3 veces desde ángulos diferentes para asegurarme de que la imagen fuera completamente legible y lo guardé junto con todo lo demás. Esa noche en la cena él estuvo más hablador de lo normal. Me contó sobre una reunión que había salido bien, sobre un cliente nuevo que podría significar un contrato importante y sobre un viaje que estaba planeando para el mes siguiente. Lo escuché con atención, le hice las preguntas correctas y en ningún momento mencioné que ese mismo día había encontrado un documento que lo vinculaba directamente con la persona que había sido detenida en el aeropuerto semanas antes. Sonreí en los momentos adecuados y cuando terminamos de cenar le dije que me alegraba de que las cosas estuvieran yendo bien. Necesitaba que siguiera sintiéndose seguro. Un hombre que se siente seguro no toma precauciones y un hombre que no toma precauciones comete errores. Yo estaba esperando esos errores con una paciencia que yo misma no sabía que tenía. El momento llegó antes de lo que esperaba. Recibió una llamada una tarde que él creyó que yo estaba en el cuarto con los niños. Me quedé en el pasillo sin hacer ningún ruido y escuché fragmentos suficientes para entender que alguien del otro lado estaba nervioso y que él estaba tratando de calmarlo con promesas sobre documentos que serían corregidos antes de una fecha que mencionó 2 veces. Cuando colgó pasó frente al pasillo sin verme y entró directamente a su estudio. Escuché el sonido de un cajón cerrándose con llave. Anoté la fecha, la hora y cada palabra que había podido escuchar. Esa pequeña victoria, ese fragmento de conversación capturado por casualidad en un pasillo, me confirmó algo que yo ya sospechaba pero que necesitaba verificar. Lo que estaba ocurriendo dentro de esa empresa no era solo una infidelidad mal administrada. Había otra capa debajo de todo eso, algo que involucraba documentos que necesitaban ser corregidos, fechas que no podían moverse y personas que empezaban a ponerse nerviosas. Y en algún punto de esa red, sin haberlo elegido, mi nombre y mi maleta habían sido parte del plan. Eso cambiaba todo. Porque ya no se trataba solo de decidir si quería seguir en ese matrimonio o no. Se trataba de entender si yo misma estaba en riesgo y de moverme antes de que alguien decidiera que era más conveniente mantenerme cerca que dejarme ir con todo lo que ya sabía. Había una persona en mi vida a la que nunca le había contado nada sobre lo que estaba pasando y que sin embargo era la única con la que podía hablar en ese momento sin correr ningún riesgo. Mi cuñada Patricia, hermana menor de Marcos, llevaba años trabajando en el área legal de una empresa de consultoría y tenía una forma de ver las situaciones complicadas que yo siempre había admirado. No era cercana a su hermano de la manera en que uno esperaría. Entre ellos había una distancia que nunca me habían explicado del todo y que yo había aprendido a no preguntar. La llamé un martes por la mañana cuando la casa estaba vacía y le dije que necesitaba verla. No le expliqué nada por teléfono. Ella no preguntó. Nos encontramos en un café alejado del barrio donde vivíamos y cuando me senté frente a ella y empecé a hablar, no me interrumpió ni una sola vez. Escuchó todo. El aeropuerto, el paquete, el teléfono, los documentos,
La conversación en el pasillo. Cuando terminé se quedó en silencio unos segundos y luego dijo algo que no esperaba escuchar. Me dijo que no era la primera vez que escuchaba ese nombre junto a ese tipo de movimientos. Había algo que Patricia sabía desde hacía tiempo y que había guardado porque no tenía pruebas suficientes y porque involucraba a su propio hermano. 2 años antes, un conocido en común le había comentado que la empresa estaba siendo mencionada en círculos donde se hablaba de contratos inflados y de dinero que entraba por rutas poco claras. Ella lo había descartado porque le pareció un rumor sin fundamento y porque en ese momento no tenía ningún elemento concreto que le diera peso a esa información. Pero lo que yo acababa de contarle encajaba con aquello de una forma que ninguna de las dos podía ignorar. Me recomendó un abogado. No cualquiera. Alguien especializado en protección de bienes dentro de procesos matrimoniales complicados, con experiencia en casos donde el patrimonio familiar había sido usado como parte de operaciones que luego derivaban en investigaciones legales. Me dijo que fuera sola, que no mencionara su nombre en esa primera reunión y que llevara todo lo que había recolectado hasta ese momento. El doctor Arsenio Fuentes me recibió 3 días después en una oficina pequeña y ordenada en el centro de la ciudad. Era un hombre de pocas palabras y muchas preguntas. Revisó cada fotografía, cada anotación, cada fecha con una concentración que me transmitió una calma que yo necesitaba en ese momento. Cuando terminó de revisar todo levantó la vista y me dijo que lo que tenía en mis manos era más de lo que la mayoría de las personas llegan a reunir en situaciones similares, pero que todavía faltaban piezas importantes para poder moverse con seguridad. Me explicó que el mayor riesgo en ese momento no era el matrimonio sino los bienes. Si lo que estaba describiendo era correcto, existía una posibilidad real de que activos que legalmente me correspondían estuvieran siendo transferidos o protegidos bajo nombres que yo no conocía. Me pidió autorización para hacer una revisión discreta de los registros públicos relacionados con la empresa y con las propiedades que teníamos a nombre de los dos. Le di todo lo que necesitaba y salí de esa oficina sintiendo por primera vez que no estaba completamente sola en esto. Lo que Arsenio encontró en los días siguientes superó lo que yo había imaginado. Había un apartamento registrado hacía 14 meses a nombre de una sociedad cuya única socia visible era Daniela. La dirección correspondía a un edificio nuevo en una zona de la ciudad que Marcos había mencionado una vez como una inversión interesante sin darme ningún detalle adicional. En ese momento no le había prestado atención. Ahora entendía que había sido una conversación de prueba, una forma de ver si yo reaccionaba a algo que ya estaba hecho. Pero no era solo el apartamento. Había una cuenta en el exterior bajo el nombre de esa misma sociedad con movimientos que comenzaban exactamente en la misma fecha en que Daniela había entrado a trabajar en la empresa. Las transferencias que yo había encontrado en el historial de nuestra cuenta conjunta coincidían en fechas y montos con los ingresos registrados en esa cuenta externa. No era una coincidencia. Era un sistema que había sido construido con tiempo, con cuidado y con la certeza de que nadie lo iba a revisar. Me quedé mirando los documentos que Arsenio puso frente a mí y sentí algo que no era rabia todavía. Era algo anterior a la rabia. Era la comprensión fría y absoluta de que el hombre con el que había construido una vida, con el que había tenido hijos, con el que había compartido cada decisión importante durante más de una década, había estado construyendo en paralelo una salida en la que yo no existía. Y lo más difícil de procesar no era la traición sentimental. Era darme cuenta de que mi nombre había sido usado en ese aeropuerto como un escudo desechable. Si algo hubiera salido mal, si yo no hubiera retirado ese paquete a tiempo, habría sido yo la que estaba respondiendo preguntas frente a los guardias de seguridad sin entender absolutamente nada de lo que estaba pasando. Eso era lo que más dolía. No el engaño. La forma en que había sido elegida para cargarlo. Salí de la oficina de Arsenio con una carpeta bajo el brazo y con una claridad que no había sentido en semanas. Todavía faltaban piezas, pero ya tenía suficiente para entender el tamaño real de lo que enfrentaba. Y entendí también que el tiempo que me quedaba para actuar antes de que él se diera cuenta de que algo había cambiado era limitado. Tenía que moverme. Y tenía que hacerlo bien. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera seguía siendo la misma mujer de siempre. Preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio, respondía mensajes, asistía a compromisos sociales con una sonrisa que me costaba cada vez más sostener. Por dentro estaba construyendo algo. Pieza por pieza,
Con una calma que no sabía que era capaz de tener, iba armando un mapa completo de todo lo que había ocurrido durante años frente a mis ojos sin que yo hubiera podido verlo. Arsenio me había pedido que no tocara ninguna cuenta conjunta ni hiciera ningún movimiento financiero que pudiera alertar a Marcos antes de tener todo en orden. Seguí esa instrucción al pie de la letra. Pero si hice algo que él no me había pedido específicamente y que resultó ser una de las decisiones más importantes de todo ese proceso. Empecé a hablar con personas que lo conocían desde antes de que me conociera a mí. La primera fue Elena, una mujer que había sido socia de Marcos en los primeros años del negocio y que había salido de la empresa en circunstancias que nunca me habían quedado del todo claras. Vivía en otra ciudad y hacía años que no hablábamos. Le escribí con un pretexto simple. Le dije que estaba revisando algunos documentos antiguos de la empresa y que necesitaba confirmar ciertos detalles. Aceptó hablar por videollamada sin hacerme demasiadas preguntas. Lo que me contó en esa llamada reorganizó completamente la forma en que yo entendía la historia de esa empresa y de ese matrimonio. Elena no había salido voluntariamente. Había sido presionada para vender su participación a un precio muy por debajo del valor real bajo la amenaza de que ciertos movimientos financieros de los primeros años del negocio podrían ser revisados por las autoridades si ella decidía no cooperar. En ese momento ella no tenía los recursos ni el respaldo legal para enfrentarlo y tomó la decisión de salir para protegerse. Guardó silencio durante años porque tenía miedo y porque pensó que lo que había hecho quedaría enterrado con el tiempo. Pero había guardado documentos. Todo lo que había firmado, todo lo que había recibido, cada correo electrónico de esa época estaba guardado en una carpeta que nunca había eliminado porque una parte de ella siempre supo que algún día iba a necesitarlo. Me dijo que si yo estaba dispuesta a usar esa información, ella estaba dispuesta a compartirla. No por venganza, me aclaró, sino porque llevaba años cargando con algo que no le pertenecía y estaba cansada de hacerlo. Le pedí que me enviara todo lo que tuviera y esa misma noche se lo reenvié a Arsenio con una nota explicando de dónde venía cada documento. Mientras tanto en casa las cosas empezaron a cambiar de una forma que yo no había anticipado. Marcos comenzó a llegar más temprano. No porque quisiera estar con nosotros sino porque algo en su rutina había cambiado y yo no sabía exactamente qué era. Estaba más callado. Revisaba el teléfono con más frecuencia y una noche lo encontré sentado en su estudio con varios documentos extendidos sobre el escritorio que recogió rápidamente cuando escuchó mis pasos. Me dijo que estaba organizando papeles atrasados. Le dije que no había problema y me fui a la cocina a prepararme un té. Esa misma noche, cuando él se quedó dormido, revisé el estudio con más cuidado que nunca. Encontré algo que no había visto antes. Un sobre cerrado con una dirección que reconocí inmediatamente porque era la misma dirección del apartamento que Arsenio había encontrado registrado a nombre de la sociedad de Daniela. En el remitente había un nombre que no conocía. Un nombre masculino que no aparecía en ninguno de los documentos que yo había revisado hasta ese momento. Fotografié el sobre sin abrirlo y lo dejé exactamente donde estaba. Al día siguiente le envié la imagen a Arsenio y su respuesta llegó pocas horas después. El nombre en el remitente correspondía a un contador que había aparecido de forma indirecta en varios de los registros que habíamos estado revisando. No era un empleado de la empresa. Era alguien externo que según los documentos de Elena había estado vinculado a los movimientos de los primeros años del negocio. Su aparición ahora, en ese sobre, en ese momento, significaba que algo estaba siendo reorganizado dentro de esa estructura y que probablemente alguien había comenzado a ponerse nervioso después de lo que había ocurrido en el aeropuerto. Eso me confirmó algo que Arsenio ya me había advertido pero que yo no había terminado de dimensionar. Lo que había pasado con Daniela en el control de seguridad no había quedado en el olvido. Había generado consecuencias dentro de esa red que yo todavía no podía ver completas pero que estaban moviendo piezas. Y si esas piezas se movían con suficiente velocidad antes de que yo terminara de reunir lo que necesitaba, podría quedarme sin nada. Llamé a Arsenio esa misma tarde y le dije que necesitaba acelerar todo. Me respondió con una pregunta que me detuvo por completo. Me preguntó si yo sabía que la empresa estaba siendo revisada de forma preliminar por una autoridad financiera desde hacía aproximadamente 6 semanas. Antes de que yo empezara a investigar. Antes de que yo tomara ninguna decisión. Alguien más había comenzado a mirar hacia ese mismo lugar mucho antes de que yo supiera lo que estaba mirando.
¿Quién había movido esa primera ficha y por qué? La respuesta llegó de una forma que no esperaba y desde un lugar que menos imaginaba. Arsenio me citó en su oficina 2 días después con una expresión que yo ya había aprendido a leer. No era alarma. Era la concentración de alguien que tiene información importante y necesita transmitirla con precisión. Me senté frente a él y esperé. La revisión preliminar que estaban haciendo las autoridades financieras había sido iniciada por una denuncia anónima presentada exactamente 4 días después del incidente en el aeropuerto. La denuncia señalaba movimientos irregulares dentro de la empresa y mencionaba fechas, montos y rutas de transferencia con un nivel de detalle que solo alguien con acceso interno podía conocer. Arsenio había logrado confirmar a través de sus propios contactos que esa denuncia no venía de ninguna autoridad externa ni de ningún competidor. Venía de alguien que conocía la estructura desde adentro. Tardé menos de 1 minuto en entender quién era. Daniela, después de ser detenida en el aeropuerto y enfrentar las consecuencias de cargar con algo que no era suyo, había decidido protegerse de la única manera que podía. No era una víctima inocente. Lo sabía desde el principio. Pero cuando el plan falló y ella quedó expuesta mientras él se alejaba sin mirarla, algo se rompió. Y una persona que siente que fue abandonada con la carga que debía ser compartida no guarda silencio por lealtad. Guarda silencio solo mientras cree que tiene algo que ganar. Esa información me dio una perspectiva completamente diferente de todo el tablero. Esa misma semana Marcos llegó a casa con una energía que yo reconocí de inmediato porque la había visto antes en momentos en que algo no estaba saliendo como él esperaba. Era una tensión contenida que se manifestaba en gestos pequeños. La forma en que dejaba las llaves sobre la mesa, la velocidad con que respondía preguntas simples, la manera en que evitaba el silencio llenándolo con conversación innecesaria. Algo lo estaba presionando y yo sabía exactamente qué era aunque él no lo sabía. Una noche después de que los niños se durmieron se sentó frente a mí en la sala y me dijo que necesitaba hablar. Le di toda mi atención sin mostrar ninguna emoción particular. Me dijo que la empresa estaba atravesando un momento complicado, que había algunas revisiones internas en proceso y que era posible que en las próximas semanas necesitara reorganizar algunas cosas a nivel financiero. Me pidió que firmara unos documentos que su contador estaba preparando. Dijo que era un trámite administrativo, que no cambiaba nada sustancial y que era mejor tenerlo resuelto antes de que el proceso se complicara. Lo miré con la misma calma con la que me había mirado él tantas veces cuando me decía medias verdades con cara de certeza absoluta. Le dije que por supuesto, que cuando los documentos estuvieran listos me los mostrara y los revisaría con atención. No dije nada más. No pregunté qué tipo de documentos eran ni qué reorganización estaba planeando ni por qué necesitaba mi firma para algo que según él era un simple trámite. Dejé la pregunta en el aire entre los dos y observé cómo él llenaba ese silencio con más explicaciones que nadie le había pedido. Al día siguiente le envié a Arsenio una descripción detallada de esa conversación. Su respuesta fue inmediata y directa. Los documentos que Marcos quería que yo firmara eran casi con certeza una cesión de derechos sobre activos que todavía estaban a mi nombre y que si yo los firmaba sin entender lo que estaba haciendo, perdería toda capacidad legal de reclamarlos en el futuro. Era el movimiento que habían estado preparando. Necesitaban mi firma antes de que la revisión de las autoridades avanzara lo suficiente como para congelar esos activos. Arsenio me dijo que era el momento de dar el primer paso formal. Presentamos ese mismo día una solicitud de medidas cautelares para proteger los bienes que todavía estaban registrados a mi nombre. Era un movimiento legal silencioso que no requería ninguna confrontación directa pero que bloqueaba cualquier transferencia o cesión hasta que un juez determinara lo contrario. Marcos no lo sabría hasta que intentara mover algo y descubriera que no podía. 3 días después llegó ese momento. Me llamó al teléfono a media mañana con una voz que yo nunca le había escuchado. No era la voz del hombre seguro que controlaba cada situación con calma calculada. Era la voz de alguien que acaba de encontrar una puerta cerrada donde esperaba encontrar un pasillo abierto. Me preguntó si yo sabía algo sobre un bloqueo en una de las cuentas de la empresa. Le dije con toda la tranquilidad del mundo que no tenía idea de qué me estaba hablando y que si había algún problema con cuentas de la empresa lo mejor era consultarlo con su propio abogado. Hubo un silencio del otro lado que duró varios segundos. En ese silencio estaba todo. La sorpresa de descubrir que la persona que él creía que estaba quieta no había estado quieta en absoluto.
La confusión de no entender desde cuándo ni hasta dónde llegaba lo que yo sabía. Y debajo de todo eso, aunque él nunca lo hubiera admitido, algo que se parecía mucho al miedo. Colgué el teléfono, me preparé un café y me senté junto a la ventana. Por primera vez en muchas semanas sentí que el peso se había distribuido de forma diferente. Que ya no era yo la única cargando con todo el conocimiento de lo que estaba pasando mientras fingía no saber nada. Ahora él también cargaba con algo. Cargaba con la incertidumbre de no saber exactamente qué sabía yo, y esa incertidumbre, como yo había aprendido en esas semanas, era la herramienta más poderosa que existía en una situación como esa. Los errores que comete alguien que actúa desde la incertidumbre son mucho más grandes que los que comete alguien que actúa desde la seguridad. Y yo estaba lista para recibirlos. Después de esa llamada algo cambió en la dinámica de la casa de una forma que yo no había anticipado. Marcos dejó de intentar hablar conmigo sobre la empresa. Dejó de mencionar los documentos que necesitaba que firmara, dejó de llegar tarde y dejó de salir los fines de semana con los pretextos que había usado durante meses. Estaba presente físicamente de una manera en que no lo había estado en años, pero esa presencia no era reconexión. Era vigilancia. Me observaba sin que pareciera que me observaba, y yo lo sabía porque yo había estado haciendo exactamente lo mismo durante semanas. Vivíamos en la misma casa como dos personas que juegan el mismo juego sin reconocer en voz alta que el juego había comenzado. Aproveché ese tiempo para profundizar en algo que Arsenio me había señalado pero que yo no había podido revisar con calma hasta ese momento. Los contratos de la empresa de los últimos 3 años. No los resúmenes ni los estados financieros generales, sino los contratos originales, los que detallaban condiciones, plazos y contraprestaciones específicas. Patricia me había explicado en nuestra primera conversación que en ese tipo de operaciones las irregularidades no suelen aparecer en los números grandes sino en los detalles pequeños. En las cláusulas que nadie lee porque confían en que el otro tampoco las leerá. Conseguí acceso a esos documentos a través de Elena, que conservaba copias de contratos firmados durante su época como socia y que incluían anexos que nunca habían sido modificados formalmente, aunque las condiciones reales de esos acuerdos habían cambiado de forma significativa con el tiempo. Me senté con todo ese material durante 3 tardes seguidas mientras los niños estaban en el colegio y construí una línea de tiempo que empezaba 4 años antes del momento en que yo estaba parada. Lo que apareció al ordenar todo cronológicamente fue una contradicción que no dejaba lugar a interpretaciones. Había un contrato firmado con un proveedor extranjero que establecía condiciones de pago en una moneda específica y a través de canales bancarios identificados. Ese mismo proveedor aparecía en los registros internos de la empresa con condiciones completamente diferentes. La diferencia entre lo que decía el contrato oficial y lo que mostraban los registros internos representaba una cantidad de dinero que no era menor y que en algún punto del proceso había dejado de ser trazable a través de los canales normales. Ese dinero tenía que estar en algún lugar. Y ese lugar, según los documentos que Arsenio había encontrado semanas antes, era la cuenta en el exterior vinculada a la sociedad donde aparecía Daniela como socia. La línea entre los 2 puntos era directa y estaba documentada con suficiente detalle como para que cualquier persona con conocimientos básicos de contabilidad pudiera seguirla sin dificultad. Le envié todo a Arsenio organizado por fechas y con notas explicando cada conexión que había encontrado. Me respondió esa misma tarde con una frase que no olvidaré. Me dijo que lo que había construido en esas semanas era exactamente el tipo de documentación que tarda años en reunirse en casos similares y que la mayoría de las personas nunca logra completar porque no saben qué están buscando hasta que ya es demasiado tarde. Yo había sabido qué buscar porque había vivido dentro de esa estructura durante 12 años y conocía sus ritmos, sus hábitos y sus puntos ciegos mejor que cualquier investigador externo. Pero todavía faltaba algo. Había una pieza que no encajaba con el resto y que me generaba una incomodidad que no podía ignorar. En todos los movimientos que había revisado, en todas las transferencias y en todos los contratos, había una fecha que se repetía de forma consistente. No como fecha de firma ni como fecha de vencimiento, sino como fecha de referencia interna en documentos que en teoría no tenían ninguna relación entre sí. Era una fecha de hacía exactamente 4 años. Varios meses antes de que Daniela entrara a trabajar en la empresa. Eso significaba que lo que había construido no había comenzado con ella. Ella había llegado después.
Había entrado a ocupar un lugar dentro de una estructura que ya existía y que necesitaba a alguien con acceso directo a la agenda y a las comunicaciones para funcionar con mayor fluidez. No era el origen. Era una pieza que había sido incorporada cuando el sistema ya estaba funcionando y que resultaba conveniente por razones que iban más allá de lo sentimental. Eso habría una pregunta que yo no había considerado hasta ese momento. Si la estructura tenía 4 años y Daniela había llegado 3 años antes, existía un periodo de al menos 12 meses en que todo eso había funcionado con otra persona o con otro mecanismo que yo todavía no había podido identificar. Alguien o algo había cumplido esa función antes de que ella apareciera en escena y ese eslabón anterior era el que podía explicar cómo había comenzado todo realmente. Le pregunté a Elena si recordaba algo particular de ese periodo. Si había notado algún cambio en la operación de la empresa, alguna persona nueva, alguna decisión que en su momento le hubiera parecido extraña pero que no hubiera podido explicar. Se quedó en silencio varios segundos antes de responder. Luego me dijo un nombre que yo conocía perfectamente. Era alguien que había formado parte de nuestra vida social durante años. Alguien que había estado en nuestra mesa, en celebraciones de cumpleaños, en cenas de fin de año. Alguien a quien yo había considerado parte del círculo de confianza sin cuestionarlo nunca porque había llegado a nuestra vida de la mano de Marcos con una historia que en ese momento sonaba completamente razonable. Todo lo que creía saber acababa de volverse más complicado de lo que había imaginado en cualquiera de mis peores suposiciones. El nombre que Elena pronunció fue Gustavo. Un hombre que había aparecido en nuestra vida hace exactamente 4 años presentado como un viejo amigo de la universidad con quien Marcos había retomado el contacto después de mucho tiempo. Había llegado a nuestra primera cena con una botella de vino caro, con historias entretenidas y con esa facilidad para relacionarse que hace que uno baje la guardia sin darse cuenta. En poco tiempo se convirtió en una presencia frecuente. Cumpleaños, cenas, reuniones informales. Yo lo había tratado con la misma confianza con que tratas a alguien que forma parte del círculo sin haber elegido activamente que estuviera ahí. Nunca me había preguntado con demasiada profundidad a qué se dedicaba exactamente. Marcos siempre lo describía de forma vaga. Consultor, decía. Trabajo con empresas en procesos de reorganización financiera. Yo había asentido cada vez que salía el tema porque en ese entonces no tenía ninguna razón para necesitar más detalles. Ahora esos detalles lo eran todo. Llamé a Patricia esa misma noche y le mencioné el nombre. El silencio que siguió fue diferente al de otras veces. No era el silencio de alguien que está pensando. Era el silencio de alguien que reconoce algo que esperaba no tener que reconocer. Me dijo que Gustavo no era consultor en el sentido convencional de la palabra. Tenía una red de sociedades constituidas en distintos países que en papel hacían cosas completamente legítimas pero que en la práctica funcionaban como estructuras de paso para dinero que necesitaba volverse invisible antes de reaparecer en otro lugar con una historia limpia. No era el primero que lo hacía ni sería el último, pero era particularmente cuidadoso porque nunca firmaba nada directamente. Siempre había alguien más entre su nombre y cualquier documento que pudiera generar una conexión trazable. En nuestro caso ese alguien había sido Marcos desde el principio. Lo que había comenzado como una propuesta de optimización financiera, así se lo habían presentado según Patricia, se había convertido en una dependencia que era muy difícil de abandonar una vez que uno entraba porque salir significaba quedar expuesto a todo lo que había ocurrido dentro. Era una trampa diseñada para verse como una oportunidad y funcionaba exactamente porque las personas que caían en ella eran lo suficientemente inteligentes como para creer que podían controlarla. Marcos no había sido una víctima inocente de ese sistema. Había tomado decisiones conscientes en cada etapa. Pero entender el origen me ayudó a comprender por qué la estructura era tan difícil de ver desde adentro. Había sido construida por alguien con mucha experiencia en hacer que las cosas parecieran exactamente lo que no eran. Arsenio recibió esa información y trabajó durante 2 días sin contactarme. Cuando finalmente me llamó su voz tenía una calma distinta, más densa, la de alguien que está eligiendo con mucho cuidado cada palabra antes de pronunciarla. Me dijo que Gustavo estaba siendo investigado en otro país por operaciones similares y que las autoridades financieras que habían iniciado la revisión preliminar de la empresa de Marcos ya tenían su nombre en el expediente aunque todavía no habían podido establecer la conexión directa con las operaciones locales.
La denuncia de Daniela había acelerado ese proceso pero no lo había completado. Faltaba exactamente el tipo de documentación que yo había reunido en las últimas semanas para cerrar esa conexión de forma que fuera legalmente utilizable. Lo que yo tenía en mis manos no era solo evidencia de una infidelidad ni de una transferencia irregular de bienes dentro de un matrimonio en crisis. Era la pieza que conectaba una operación local con una red que las autoridades llevaban tiempo intentando documentar sin lograrlo porque siempre faltaba el eslabón que unía los movimientos visibles con la estructura que los generaba. Me quedé sentada frente a Arsenio procesando el tamaño real de lo que estaba sosteniendo. Había entrado a ese aeropuerto siendo la esposa de un empresario exitoso con una vida que por fuera parecía exactamente lo que debía parecer. En pocas semanas me había convertido en la persona que sin buscarlo había reunido la documentación que durante años no había podido reunirse desde afuera porque nadie desde afuera tenía acceso a lo que yo había tenido acceso simplemente por haber vivido dentro. La ironía era casi imposible de sostener. Me habían usado como un escudo desechable en un aeropuerto y sin quererlo esa decisión había sido el primer error de una cadena que ahora estaba desmoronando todo lo que habían construido con tanto cuidado durante 4 años. Arsenio me preguntó si estaba dispuesta a dar el siguiente paso. No respondí de inmediato. Miré por la ventana de su oficina hacia la calle y pensé en los niños, en la casa, en los 12 años, en todas las cenas y los viajes y las decisiones que había tomado creyendo que las tomaba junto a alguien que también estaba construyendo algo real. Luego lo miré y le dije que sí. Dar ese paso significaba organizarlo todo con una precisión que no admitía errores. Arsenio me explicó que el proceso que seguiría a partir de ese momento no dependía solo de la calidad de la documentación sino del orden en que se presentara cada pieza y del momento exacto en que cada movimiento se hiciera visible. Una sola filtración prematura, una sola conversación en el lugar equivocado, podía dar tiempo suficiente para que se ocultara lo que todavía no estaba protegido legalmente. Pasé los siguientes días organizando cada documento en el orden que él me había indicado. Fechas, montos, contratos, fotografías, registros de transferencias, la línea de tiempo completa que había construido semana a semana desde aquella noche en el hotel cuando todo había comenzado a volverse claro. Lo revisé 3 veces antes de entregárselo porque necesitaba estar completamente segura de que no faltaba nada y de que cada conexión que yo había encontrado estaba respaldada por algo concreto y no solo por mi memoria o mi interpretación de los hechos. En casa la tensión había alcanzado un nivel que ninguno de los dos nombraba pero que estaba presente en cada conversación, en cada silencio, en cada mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Marcos había dejado de pedirme que firmara documentos pero había empezado a hacer llamadas desde el auto, algo que nunca había hecho antes porque siempre había usado su estudio para cualquier conversación que considerara privada. Ese cambio de comportamiento me dijo que algo dentro de su propio círculo había comenzado a moverse de una forma que él no controlaba completamente. Una tarde recibí una llamada de un número que no reconocí. Era una mujer. Se identificó con un nombre que no me dijo nada en el primer segundo pero que 2 segundos después conectó con algo que Patricia me había mencionado semanas antes. Era la asistente personal de Gustavo. Me dijo que él quería hablar conmigo, que era importante y que prefería que fuera en persona y sin abogados presentes. Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma que cualquier conversación que quisiera tener tendría que coordinarla a través de mi representante legal y que si el tema era tan urgente no habría problema en encontrar un espacio en la agenda de Arsenio durante esa misma semana. Hubo una pausa breve antes de que colgara sin responder. Le informé a Arsenio en los siguientes 10 minutos. Su reacción me confirmó que ese intento de contacto directo no era una señal de apertura sino de desesperación. Cuando alguien que ha operado siempre desde las sombras intenta establecer contacto directo con la persona que tiene la documentación, no lo hace porque quiera colaborar. Lo hace porque quiere evaluar cuánto sabe esa persona y si hay alguna posibilidad de neutralizarla antes de que el proceso avance demasiado. No volvieron a llamar. Lo que sí ocurrió 3 días después fue algo que no había anticipado y que por un momento me descolocó completamente. Marcos llegó a casa a media tarde. Se sentó frente a mí en la cocina y sin ningún preámbulo me dijo que sabía que había hablado con un abogado. No dijo cómo lo sabía. No preguntó qué había hecho ni hasta dónde había llegado. Solo lo dijo, como si colocar esa información sobre la mesa entre los dos fuera suficiente para cambiar algo. Lo miré sin responder durante varios segundos.
Luego le pregunté si había algo específico que quisiera decirme. No respondió de inmediato. Vi en su cara algo que en 12 años de matrimonio no había visto con esa claridad. No era arrepentimiento. Era el cálculo de alguien que está evaluando en tiempo real cuánto terreno ha perdido y qué opciones le quedan todavía disponibles. Esa expresión me dijo más que cualquier conversación que hubiéramos podido tener en ese momento porque confirmó que todo lo que yo había creído sobre ese matrimonio había sido exactamente eso, una creencia construida sobre una base que él había decidido que era prescindible cuando dejó de convenirle. Me dijo que las cosas podían resolverse de una forma ordenada si los dos estaban dispuestos a ser razonables. Le respondí que por supuesto, que para eso estaban los abogados, y me levanté a buscar algo en el cuarto de los niños dejándolo solo en la cocina con todo el peso de una conversación que no había salido como esperaba. Esa noche llamé a Patricia y le conté lo que había pasado. Me escuchó en silencio y cuando terminé me dijo algo que necesitaba escuchar en ese momento. Me dijo que el hecho de que hubiera intentado esa conversación significaba que el tiempo que le quedaba para mover piezas se estaba acabando y que lo sabía. Un hombre que todavía tiene opciones no se sienta en la cocina de su casa a negociar en términos vagos. Lo hace cuando las opciones concretas han comenzado a cerrarse una por una. Tenía razón. Arsenio me confirmó al día siguiente que la revisión de las autoridades había avanzado a una etapa formal y que en los próximos días habría movimientos que ya no podrían detenerse independientemente de lo que cualquiera de las partes decidiera hacer. El proceso había tomado su propio peso y su propio ritmo y ya no dependía únicamente de lo que yo hiciera o dejara de hacer. Solo faltaba el último paso. Y ese paso lo daría yo en el momento que eligiera, con toda la documentación en orden y con la certeza de que esta vez no habría forma de deshacer lo que estaba a punto de ocurrir. Elegí un martes. Sin ninguna razón especial más allá de que los niños estarían en casa de mi madre ese día y la casa estaría completamente en silencio. Necesitaba ese silencio. No para protegerme a mí misma, sino para que no hubiera ninguna distracción que le permitiera desviar la conversación hacia algo que no fuera lo que teníamos que hablar. Arsenio había coordinado todo para que ese mismo día, en horas de la tarde, se ejecutaran simultáneamente los pasos legales que habíamos preparado durante semanas. La entrega formal de la documentación a las autoridades financieras, la presentación de la demanda de separación de bienes con todas las pruebas adjuntas y la notificación oficial a la empresa de que existía una disputa legal activa sobre activos que aparecían registrados bajo su estructura. Todo en el mismo día, todo en el mismo bloque de horas, sin darle tiempo a reorganizar nada antes de que cada puerta estuviera cerrada. Lo esperé sentada en la sala con una taza de café que no tomé. Cuando entró y me vio con la carpeta sobre la mesa frente a mí entendió de inmediato que algo era diferente. No pregunté cómo le había ido. No me levanté a saludarlo. Le dije que se sentara porque necesitábamos hablar y que esta vez iba a ser una conversación diferente a todas las que habíamos tenido hasta ese momento. Se sentó despacio sin dejar de mirarme. Le dije que sabía lo del paquete. Le dije que sabía para qué era y a quién iba dirigido y por qué había terminado en mi maleta en lugar de en la suya. Le dije que sabía lo de la cuenta en el exterior, lo del apartamento registrado a nombre de la sociedad, lo de los contratos con diferencias que no resistían ninguna revisión seria y lo de Gustavo y la red que había estado usando durante 4 años con la empresa como estructura de paso. No lo dije con rabia. Lo dije con la misma calma con que se presenta un informe. Porque eso era exactamente lo que era. Un informe de todo lo que había ocurrido mientras yo preparaba el desayuno, llevaba a los niños al colegio y creía que estaba construyendo algo junto a alguien que también lo estaba construyendo. Lo vi cambiar de color mientras hablaba. Intentó interrumpirme 2 veces. La primera vez levantó la mano y empezó a decir que yo no entendía el contexto completo de cómo funcionaban esas cosas. Lo dejé terminar la frase y luego continué exactamente donde me había quedado sin cambiar el tono ni la velocidad. La segunda vez intentó decir que había cosas que podían explicarse de otra manera si se analizaban con más detalle. Le respondí que por eso mismo existían los jueces y que si tenía explicaciones alternativas el espacio adecuado para presentarlas no era nuestra sala sino un juzgado. Después de eso no volvió a interrumpirme. Cuando terminé de hablar el silencio duró casi 1 minuto completo. Lo vi procesar cada palabra, evaluar cada salida posible y encontrar que todas llevaban al mismo lugar. Era la primera vez en 12 años que lo veía sin la capa de seguridad que siempre lo había cubierto.
sin el control, sin la calma calculada, sin la versión de sí mismo que había construido para que los demás vieran exactamente lo que él quería que vieran. Lo que quedaba sin todo eso era simplemente un hombre que había tomado decisiones muy malas durante mucho tiempo y que finalmente estaba sentado frente a las consecuencias de cada una de ellas. Me preguntó qué quería. Le respondí que lo que quería ya estaba en manos de quienes correspondía y que lo que ocurriera a partir de ese momento no dependía de ninguna negociación entre los dos sino de un proceso legal que ya había comenzado y que seguiría su curso independientemente de cualquier conversación que pudiéramos tener en esa sala. Intentó una última vez. Me dijo que podíamos resolver todo de forma privada, que no había necesidad de involucrar a nadie más, que los niños iban a sufrir las consecuencias de un proceso público y que si yo lo pensaba bien entendería que la mejor solución para todos era encontrar un acuerdo entre nosotros. Lo miré durante un momento antes de responder. Le dije que los niños ya tenían un padre que había decidido usar a su madre como escudo en un aeropuerto sin importarle lo que pudiera pasarle. Que el daño que él mencionaba con tanta preocupación ya estaba hecho y que había sido él quien lo había hecho. Que yo no iba a proteger a nadie de las consecuencias de sus propias decisiones porque ya había cargado suficiente con lo que no me correspondía cargar. Se quedó en silencio. Me levanté, recogí la carpeta y le dije que Arsenio estaría en contacto con su abogado durante los días siguientes para coordinar los pasos que venían. Caminé hacia el cuarto, cerré la puerta con suavidad y me senté en el borde de la cama en silencio durante varios minutos. No sentí alivio todavía. Sentí algo más parecido al peso que se redistribuye cuando finalmente sueltas algo que llevabas cargando tanto tiempo que habías olvidado que no era tuyo. Afuera escuché la puerta principal cerrarse. Y por primera vez en muchos meses la casa estuvo en silencio de una manera que se sintió completamente diferente a todos los silencios anteriores. Las semanas que siguieron a esa conversación fueron las más extrañas y las más claras de mi vida al mismo tiempo. Extrañas porque todo lo que había sido rutina durante 12 años dejó de existir de un día para otro y el espacio que eso dejaba era más grande de lo que yo había calculado. Claras porque por primera vez en mucho tiempo cada decisión que tomaba era completamente mía, sin negociarla con nadie, sin adaptarla a lo que otro esperaba o necesitaba. El proceso legal avanzó con una velocidad que Arsenio me dijo que era inusual pero que se explicaba por la calidad de la documentación que habíamos presentado y por el hecho de que las autoridades financieras ya tenían su propia investigación en curso que se alimentó directamente de lo que entregamos. No hubo sorpresas en ese frente. Cada conexión que yo había trazado en mis semanas de investigación silenciosa resistió el escrutinio legal sin ningún problema porque había sido construida sobre hechos concretos y no sobre suposiciones. Los bienes que estaban a mi nombre quedaron protegidos en su totalidad gracias a las medidas cautelares que habíamos presentado antes de que él pudiera completar ninguna transferencia. El apartamento registrado a nombre de la sociedad entró en un proceso de disputa legal que según Arsenio tenía una resolución bastante predecible dado el origen trazable de los fondos que lo habían financiado. La cuenta en el exterior fue congelada por las autoridades como parte de la investigación más amplia que ya no involucraba solo a la empresa sino también a Gustavo y a la red de sociedades que había estado operando durante años. Gustavo fue detenido un jueves por la mañana. Me enteré por Patricia, que me envió un mensaje breve con la noticia sin ningún comentario adicional porque no hacía falta ninguno. Ese nombre que había estado sentado en mi mesa, que había brindado con nosotros, que había llegado con vino caro y conversación fácil a instalarse en nuestra vida como si fuera parte natural de ella, estaba ahora respondiendo preguntas en un lugar donde la facilidad para relacionarse no servía de nada. Marcos enfrentó su propio proceso por separado. No hubo un momento dramático ni una escena pública. Fue algo más silencioso y en cierta forma más definitivo que cualquier escándalo visible. La empresa quedó intervenida mientras durara la investigación. Su acceso a las cuentas fue restringido y el nombre que había construido con tanto cuidado durante años comenzó a aparecer en contextos que él nunca habría elegido. Las personas que lo habían conocido como un empresario exitoso y confiable empezaron a hacer preguntas que no tenían respuestas cómodas. Eso, en muchos sentidos, fue la consecuencia más real de todas. No porque yo lo hubiera buscado sino porque es lo que ocurre naturalmente cuando una estructura construida sobre mentiras empieza a deshacerse. No se derrumba de golpe con un ruido enorme. Se va vaciando despacio, desde adentro, hasta que lo que queda en pie ya no sostiene nada.
Daniela cooperó con las autoridades desde el principio y esa cooperación le redujo significativamente su exposición legal. No sentí rabia hacia ella cuando lo supe. Sentí algo más parecido a la indiferencia, que es una forma de liberación que nadie te explica pero que reconoces inmediatamente cuando llega. Había ocupado demasiado espacio en mi cabeza durante semanas y en el momento en que el proceso tomó su propio curso dejó de ser relevante para mí de una forma que se sintió completamente natural. Lo que sí me tomó tiempo fue procesar algo que Patricia me dijo en una conversación que tuvimos semanas después de que todo había comenzado a resolverse. Me dijo que lo que yo había hecho, la forma en que había recolectado información, la paciencia con que había esperado el momento correcto, la claridad con que había actuado cuando llegó ese momento, no era algo que la mayoría de las personas fuera capaz de sostener en una situación emocionalmente tan cargada. Que muchas personas en mi lugar habrían confrontado demasiado pronto, habrían tomado decisiones desde el dolor en lugar de desde la cabeza y habrían perdido en el proceso mucho más de lo que habrían ganado. No lo dije en ese momento pero lo pensé con claridad. Lo que me había mantenido en pie durante todo ese tiempo no había sido la frialdad ni la ausencia de dolor. El dolor había estado presente cada día, en cada momento en que fingía normalidad mientras procesaba lo que sabía. Lo que me había mantenido en pie era algo diferente. Era la certeza de que mis hijos me estaban mirando aunque no supieran lo que estaba ocurriendo y que la forma en que yo atravesara eso sería parte de lo que ellos aprenderían sobre cómo una persona enfrenta lo que no eligió vivir. Eso había sido suficiente para no derrumbarme en los momentos en que derrumbarme hubiera sido lo más fácil del mundo. Y cuando todo terminó de asentarse y la vida comenzó a tomar una forma nueva que todavía no reconocía completamente pero que sentía genuinamente mía, entendí que recuperar la dignidad no es un momento único y definitivo. Es una decisión que se toma de nuevo cada día hasta que deja de necesitar ser tomada porque simplemente es lo que eres. Pasaron varios meses antes de que pudiera sentarme a pensar en todo lo que había ocurrido sin que el peso de cada recuerdo me aplastara antes de llegar al final. No porque el dolor no hubiera cedido, sino porque hay cosas que necesitan tiempo para volverse comprensibles, para dejar de ser solo una herida y convertirse en algo que puedes sostener frente a ti y mirar con claridad sin que te consuma. La casa cambió. No la cambiamos de lugar ni le modificamos la estructura, pero cambió de todas formas porque los espacios guardan la energía de lo que ocurre dentro de ellos y cuando algo fundamental se transforma, las paredes también lo sienten aunque nadie las mueva. Los niños se adaptaron con esa capacidad que tienen los hijos de encontrar equilibrio en lo que sus madres les dan aunque no entiendan completamente lo que está ocurriendo a su alrededor. Eso fue lo que más me sostuvo en los primeros meses. Verlos dormir, verlos reír, verlos pedir cosas pequeñas con la seguridad de quien sabe que habrá alguien al otro lado para responder. Volví a trabajar. No por necesidad económica inmediata, sino porque necesitaba recordar que existía una versión de mí anterior a todo eso. Una versión que había construido cosas, que había resuelto problemas, que había tenido ideas propias antes de que su mundo se redujera a sostener el de otro. Reencontrarme con esa versión fue un proceso lento y a veces incómodo porque cuando uno ha estado mucho tiempo ocupando un espacio definido por otra persona, redescubrir el propio contorno lleva más tiempo del que uno espera. Pero ocurrió. Y cuando ocurrió fue con una solidez diferente a la de antes. Porque esta vez no había ninguna ilusión sosteniendo lo que construía. Solo hechos, decisiones propias y la certeza ganada de que era capaz de atravesar lo más difícil sin perder lo esencial. Pensé muchas veces en el momento del aeropuerto. En esa fracción de segundo en que vi su mano moverse dentro de mi maleta y tomé una decisión sin saber exactamente lo que estaba haciendo. No fue valentía. No fue intuición extraordinaria ni ninguna capacidad especial que yo tuviera y otros no. Fue simplemente el instinto de una persona que ya no estaba dispuesta a cargar con lo que no le pertenecía aunque todavía no supiera cuánto había estado cargando ni por cuánto tiempo. Ese instinto fue lo que lo cambió todo. No el proceso legal, no la documentación, no la red de personas que me ayudaron a atravesar cada etapa aunque todo eso fue fundamental. Lo que lo cambió todo fue ese segundo en que elegí no quedarme quieta. Ese segundo que en el momento no parecía nada y que resultó ser el principio de todo lo que vendría después. Aprendí cosas durante ese tiempo que no se aprenden en ningún otro lugar que no sea adentro de una situación que te obliga a conocerte de verdad. Aprendí que la calma no es la ausencia de miedo sino la decisión de actuar a pesar de él.
Aprendí que protegerse no es un acto de egoísmo sino la condición necesaria para poder seguir siendo útil a las personas que dependen de ti. Aprendí que hay una diferencia enorme entre perdonar y permitir y que confundir las dos cosas durante mucho tiempo no es una virtud sino una forma de abandonarse a uno mismo sin darse cuenta. Y aprendí algo más que quizás sea lo más importante de todo. Que la verdad no necesita que la defiendas con ruido ni con escándalos ni con gestos dramáticos. La verdad tiene su propio peso y su propio ritmo y cuando está bien documentada y bien sostenida encuentra siempre el camino para salir a la luz aunque alguien haya invertido años y recursos considerables en mantenerla enterrada. Siempre encuentra el camino. Hoy mi vida no se parece en nada a la que tenía cuando subí a ese avión con una maleta que alguien más había decidido usar sin pedirme permiso. Y sin embargo es más mía que cualquier versión anterior. Más honesta, más clara, más construida sobre cosas que yo elegí y no sobre cosas que acepté porque me habían convencido de que aceptar era lo mismo que confiar. No es lo mismo. Confiar es una decisión que se toma con información. Aceptar sin preguntar es simplemente miedo disfrazado de paz. Si algo de lo que viví le sirve a alguien que está leyendo esto desde un lugar parecido al que yo estaba, que sepa que el momento en que decides dejar de cargar con lo que no te pertenece no tiene que ser perfecto ni valiente ni dramático. Puede ser silencioso. Puede ser una decisión tomada en un pasillo de aeropuerto en una fracción de segundo sin saber todavía lo que significa. Lo que importa es que sea tuya. Todo lo demás viene después.